Cordial saludo. A continuación presentamos el informe de nuestra investigación titulada Estrategias pedagógicas mediadas por la oralidad y la tradición oral para fortalecer la comprensión lectora en básica primaria en contexto etnoeducativo. Facultad Ciencias de la Educación, Programa de Maestría en Pedagogía e Investigación en el Aula. El equipo de investigación está conformado por Atencio González Carlos Alberto, Epieyu Apuchana María Eulalia y Guarán Lisbeth. Estuvo liderado por la profesora Lida Alexandra Izaza Sandoval. Bienvenidos al informe que presentan los docentes María Epieyu, Lisbeth Iguarán y mi persona Carlos Atencio, todos egresados de la Universidad de La Guajira y nombrados en propiedad en 3 instituciones étnicas de nuestro departamento de La Guajira. En el año 2021 iniciamos este proyecto a raíz de la problemática y las falencias que presentan nuestros estudiantes en el aula de clase, al cual lo titulamos Estrategias pedagógicas mediadas por la oralidad y la tradición oral para fortalecer la comprensión lectora en básica primaria en contexto etnoeducativo. Vale la pena decir que antes de este proyecto, la experiencia que teníamos en cuanto a planeación se fundamentaba en libros de texto. Ya con la maestría en pedagogía e investigación en el aula, podemos decir que nos han brindado fundamentos y orientaciones para la reflexión en torno a la planeación, implementación y evaluación, siguiendo cuidadosamente los estándares básicos y orientaciones curriculares en el área del lenguaje para mejorar, para fortalecer esta problemática en el ámbito educativo. Bueno, hablemos de las condiciones reales en el aula. Vale la pena además decir que el proyecto estuvo bajo la asesoría de la profesora Lida Alexandra Izaza, y todo surge teniendo en cuenta el contexto donde se desenvuelven los estudiantes con las dificultades en comprensión lectora. Es importante mencionar que las 3 instituciones étnicas se encuentran en zonas muy apartadas y con difícil acceso, como es Manaure y la Alta Guajira. Decir también que el estudio se focalizó en 10 estudiantes por cada institución. Los participantes de la investigación son niños del grado 3º y 5º, en su totalidad pertenecientes a la cultura guayú. Descripción del problema. El presente estudio se basó en varias investigaciones realizadas anteriormente. De estas se pueden destacar algunas, como las realizadas por Chávez, Valverde, Flores, entre otros. Y tras una revisión crítica de años de experiencia en la práctica docente, pudimos observar una falta de comprensión lectora en los estudiantes. Población. Nosotros con este proyecto trabajamos teniendo como población objeto 30 estudiantes distribuidos en las instituciones de Villa Fátima, la cual se encuentra en la zona norte extrema de la Alta Guajira, San Rafael del Pájaro, que está ubicado en el corregimiento que lleva su nombre, Caracas Ruleya, que está ubicada en la carretera que conduce de Riohacha a Maicao. Y como síntomas, podemos decir que los problemas con la comprensión lectora de los estudiantes fueron evidentes en actividades fuera del salón de clases. En nuestro proyecto buscamos el origen del problema, en el quehacer docente y desde la experiencia en la educación, y como actores de este estudio, consideramos que el origen del problema está relacionado
con que a los estudiantes se les ha transmitido tradicionalmente la idea de que leer es oralizar cualquier tipo de texto escrito. Posibles causas de este problema: está la escuela, que brinda pocas estrategias encaminadas a la práctica de enseñanza. En segundo lugar, los mismos estudiantes manifiestan que hacen la lectura textualmente sin ninguna comprensión. En tercer lugar, están involucrados los padres de familia, que descuidan las actividades escolares de sus hijos, alegando que tienen baja formación académica. A manera de reflexión, nosotros, como autores de este estudio, buscamos orientar el bienestar colectivo, teniendo en cuenta nuestros usos y costumbres para la formación integral de nuestros estudiantes. Muy importante también resaltar la etnoeducación wayú, que propone fortalecer la cosmovisión y el territorio ancestralmente donde están o donde se desenvuelven, porque ahí juega un papel muy importante en el proceso de enseñanza. Como sabemos, para todo proyecto se plantean objetivos, y para nuestro caso, el objetivo general es analizar el impacto de la implementación de estrategias pedagógicas de oralidad y tradición oral que contribuyan al fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de primaria en las 3 instituciones etnoeducativas de La Guajira. Para los objetivos específicos, podemos mencionar uno de ellos, que busca diagnosticar los niveles de comprensión lectora que poseen los estudiantes del grado quinto que hacen parte de las 3 instituciones etnoeducativas mencionadas anteriormente. Bueno, en cuanto al apartado que corresponde a la justificación, primeramente decir que las prácticas pedagógicas docentes que promueven la comprensión lectora deben ser estudiadas de manera urgente, debido que a estas mismas deben ser reforzadas. Es así y hay que aceptarlo y reconocerlo. Por otro lado, desde un punto de vista teórico, esta investigación se justifica por la necesidad de reflexionar sobre la práctica docente como parte de la formación profesional y humana. Es por ello que como autores de este estudio pretendemos mejorar esa práctica de aula que día a día llevamos a nuestras instituciones, procurando siempre mejorar esos aspectos desde lo profesional, puesto que esto ayudaría a profundizar ese aprendizaje que percibimos en esta maestría. En los siguientes apartados se desarrollaron categorías de análisis de la investigación. Una de las categorías analizadas en este estudio es la práctica docente. Consideramos importante primero conceptualizar la categoría de la práctica docente. Citando a Pérez y Gómez, argumentan que para constituir la dimensión del proceso de enseñanza, existe una interrelación permanente entre ellos, lo que limita la posibilidad de identificarlos como manifestaciones independientes que se presentan en una sola actividad del docente o en la referencia oral a o un momento específico de la clase. Seguidamente, el autor Ferreñón menciona que los saberes provenientes de la pedagogía pueden servir como insumo útil para interpretar, problematizar e intervenir en la práctica pedagógica. Así, la teoría y la práctica pueden integrarse en un proceso continuo en el que no solo redirigen los insumos a la acción, sino que también redirigen al pensamiento sobre ellos.
Otra categoría que ha sido estudiada a profundidad por varios autores es la comprensión lectora. Para ello se cita a Schmidt, quien sostiene que el proceso de comprensión lectora se manifiesta a través de dos enfoques diferentes, considerando tres niveles de comprensión de textos y sus correspondientes procesos mentales, que son la escritura, el proceso de reconocer e identificar secuencias, palabras y frases y significado claro entre párrafos y capítulos. Razonamiento, en qué nivel el lector va más allá del significado literal del texto y por lo tanto necesita usar otras habilidades mentales como reconocimiento, la deducción, la comparación y la evaluación. Comprensión crítica, esta última que requiere los procesos de evaluación del lector, entre los que destacan la generalización, la deducción, el juicio crítico y la distinción entre hecho y opinión. La oralidad. La oralidad para el actor Benveniste define que al final solo se aprende a hablar bien con la práctica, es decir, hablando, escuchando y corrigiendo. La tradición oral. Según Suescun y Torres, la tradición oral se puede definir como el conjunto de expresiones simbólicas que constituyen el imaginario cultural de un pueblo. La tradición oral es el relato de la memoria y la puesta en escena de fantasías de pertenencia persistente. Oralidad primaria. El autor ONG argumentó que el lenguaje oral primario ocurre cuando el lenguaje se habla claramente, sin palabras, se basa en la narrativa. En cierto sentido, la tradición oral del Caribe colombiano se posiciona como un conjunto de textos orales que reconocen en la leyenda y la mitología la riqueza cultural y literaria transmitida de generación en generación. Oralidad secundaria. Para ONG, cuando se utiliza el lenguaje escrito y hablado para construir el lenguaje, se produce el lenguaje subhablado. Estableció que sin lenguaje hablado no hay escritura. Metodología. Esta sección presenta los métodos que permiten realizar el estudio, especificando así el diseño, las categorías de análisis, las unidades de trabajo, las unidades de análisis, las herramientas de recolección de datos y los procedimientos de análisis. Categorías de análisis. A continuación se relacionan las categorías de análisis del presente estudio: la práctica de enseñanza, comprensión lectora y oralidad. La unidad de análisis corresponde al estudio de la comprensión lectora de los estudiantes guayú de 3 centros educativos del departamento de La Guajira. La unidad de trabajo está conformado por 30 estudiantes entre los 6 y 17 años, pertenecientes Centros Educativos Rural número 1, Caracas, Ruleya, El Pájaro del municipio de Manaure y Villa Fátima de Uribia. Técnicas e instrumentos. Está la observación participante, análisis de documentos, secuencia didáctica, diarios de campo, evaluación diagnóstica y ciclos de reflexión. Procedimiento. La propuesta será compartida con las instituciones educativas y los padres de familia y se solicitará el consentimiento informado verbal de los padres de familia luego de informarles del proyecto a desarrollar para que los estudiantes puedan participar en la implementación, exponiéndose a grabaciones y fotografías con fines educativos legítimos. De esta manera, en este estudio se implementó un plan de acción con el diseño de una secuencia didáctica que buscó promover la comprensión lectora promovida por la oralidad.
hablando un poco sobre lo que es la construcción de esta secuencia didáctica, la cual se fundamenta en 3 momentos, de acuerdo a Díaz, en lo que se refiere que las diversas estrategias de enseñanza pueden incluirse tanto al inicio como durante o al terminar una sección o una secuencia de enseñanza-aprendizaje dentro de un texto instruccional, por lo que esta secuencia didáctica se estructura de la siguiente manera. En unos 3 momentos en donde cada uno establece el número de secciones, unos resultados de aprendizaje o RPA, unos componentes con cada una de las actividades detallando lo que se espera de los estudiantes en relación a cada una de las actividades. Asimismo, unos mecanismos para la evaluación y el seguimiento, y finalmente la información que se toma para lo que es la sistematización. A continuación se puede apreciar las fases de esta secuencia didáctica, las cuales integran diferentes actividades en base a diversos textos mitológicos propios de la cultura wayuu. Es de esta manera que para la implementación de este plan de acción, los autores requirieron de un esquema de planificación en donde se registró primeramente el diseño y la organización de cada una de las actividades en relación a las fases de la secuencia didáctica, para así desarrollar un momento de ejecución y de desarrollo dentro de las aulas con los estudiantes, para finalmente hacer un registro de todo lo encontrado durante el proceso de desarrollo de estas actividades, dando respuesta a los 3 objetivos específicos diseñados en esta investigación y en relación a las diferentes actividades. Se pudo concluir que los niveles de comprensión lectora que poseen los estudiantes son el nivel crítico, con un 45%, los estudiantes saben poco lo que está implícito en el texto. Un nivel creativo en donde el 38% rara vez reconstruyen el significado del texto y pueden sacar conclusiones. Mientras que para un nivel evaluativo con un 42%, se le es difícil a los estudiantes evaluar los textos y traducirlos a sus experiencias para así extraer de ellos opiniones y conclusiones. De esta manera también podemos señalar que en el objetivo número 2 y en relación a la implementación de la secuencia didáctica, se llega a la conclusión que en todo momento se puede expresar estrategias y actividades de instrucción para lograr los resultados de aprendizaje. Finalmente, se puede observar y se puede evaluar las diferentes estrategias implementadas y con la comparación de la evaluación de inicio y la evaluación final, de que se dio un gran impacto. Tomando un poco lo que dice Pérez en relación a la reflexión pedagógica como esa oportunidad para autoevaluar la forma de comunicar el conocimiento en los escenarios educativos, y centrándonos un poco en lo que es la práctica reflexiva, es importante señalar que las actividades de aprendizaje han sufrido una transformación desde la implementación
de la secuencia didáctica surge la necesidad de involucrar actividades que logren una comprensión de la realidad. De esta manera es que los contenidos deben de estar ligados a la realidad, en el que el estudiante pueda enfrentar las situaciones de su cotidianidad. Es así que la práctica reflexiva debe fomentar la expresividad, en que el estudiante puede expresar sus pensamientos con otras personas. Asimismo, en este estudio y los docentes involucrados utilizaron lo que fue el diario de campo, en donde se nutrió a través de un proceso vivencial de comunicación, a través de la interacción entre el estudiante, desde el comportamiento del maestro y desde el registro de todo lo que hacían los estudiantes. De esta manera que la práctica reflexiva se refuerza con la premisa de que la comprensión lectora no es un resultado en sí mismo, sino un proceso en sí mismo. Tomando un poco lo que dice Pérez en relación a la reflexión pedagógica como esa oportunidad para autoevaluar la forma de comunicar el conocimiento en los escenarios educativos, y centrándonos un poco en lo que es la práctica reflexiva, es importante señalar que las actividades de aprendizaje han sufrido una transformación desde la implementación de la secuencia didáctica. Surge la necesidad de involucrar actividades que logren una comprensión de la realidad. De esta manera es que los contenidos deben de estar ligados a la realidad, en el que el estudiante pueda enfrentar las situaciones de su cotidianidad. Es así que la práctica reflexiva debe fomentar la expresividad, en que el estudiante puede expresar sus pensamientos con otras personas. Asimismo, en este estudio y los docentes involucrados utilizaron lo que fue el diario de campo, en donde se nutrió a través de un proceso vivencial de comunicación, a través de la interacción entre el estudiante, desde el comportamiento del maestro y desde el registro de todo lo que hacían los estudiantes. De esta manera que la práctica reflexiva se refuerza con la premisa de que la comprensión lectora no es un resultado en sí mismo, sino un proceso en sí mismo. A manera de conclusión, se pudo encontrar que el trabajo colaborativo favorece el aprendizaje en interacción con otro, que los bajos niveles de comprensión se debe a un método pasivo tradicional y poco motivador. La reflexión sobre la acción de la práctica en el aula, en donde los participantes deben de estar abiertos al cambio, deben demostrar interés, deben generar nuevas herramientas de enseñanza. La investigación en el aula es fundamental, incentivar a los docentes a la investigación. Asimismo, es importante vincular los factores culturales en el proceso de enseñanza de aprendizaje de los estudiantes. En base a la autorreflexión en la práctica educativa que nos señala Pérez, se recomienda que los estudiantes deben interactuar como protagonistas en la ejecución de las actividades. Asimismo, el trabajo colaborativo se debe de utilizar como un método de enseñanza.